Buenos días. Les rogamos, por favor, tomen asiento. Va a dar comienzo la mesa redonda El talento femenino, un impulso clave en el creciente sector de la defensa. Modera doña Eva Cervera, directora general del Grupo EDEFA. Contamos como ponentes general de brigada doña Loreto Gutiérrez Hurtado, directora del Departamento de Seguridad Nacional, doña Elena Delgado, directora de Desarrollo de Negocio Nacional EM Group, y doña María Jesús Jordén, gerente del CIS de la Dirección de Tecnologías para la Defensa y Seguridad de ISDEFE. Mujer, Ingeniería y Defensa. Muy buenos días, muchas gracias por su asistencia. Estamos reunidos hoy aquí para hablar de la mujer en el ámbito de la defensa y la ingeniería. Y vamos a hacerlo fundamentalmente por una razón, porque en estos ámbitos la presencia predominante es la masculina. En la industria del sector, menos del 25% de las plantillas son mujeres, en tanto que en las Fuerzas Armadas no son más del 13%, con la excepción de los cuerpos comunes, donde sí es cierto que rondan el tercio. Si bien es verdad que la presencia femenina en la escala de oficiales ha ido aumentando de forma sostenida en los últimos años, ese avance, lento pero constante, tardará en hacerse visible en los altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas todavía unos años. Respecto a la industria del sector, de lo que hablaremos ahora con nuestras ponentes, hay un factor fundamental que es la menor atracción o menor querencia de la mujer hacia el ámbito de la defensa y, por otro lado, la menor presencia de mujeres en el mercado laboral, mujeres ingenieras, con respecto al número de hombres. El proyecto MID, Mujer, Ingeniería, Defensa, que arrancó en 2022 y nos reúne hoy aquí, liderado por la Secretaría de Estado de Defensa, en colaboración con la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, la Fundación FEINDEF, ISDEFE y la Real Academia de Ingeniería, busca aportar visibilidad a las mujeres que desarrollan su profesión en el sector de la defensa y de la ingeniería, poniendo en valor su contribución a la sociedad. Su objetivo es fomentar entre las mujeres y en edades tempranas las vocaciones STEM en carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Mostrar a la vez las oportunidades al sector de la defensa, a estas mujeres licenciadas en estas carreras STEM, sus oportunidades en el ámbito de la defensa industrial y también en las Fuerzas Armadas. Y a la vez fomentar el que las empresas las incorporen, que incorporen el talento femenino a la defensa y a la ingeniería. Como recalca la SEDEF, María Amparo Valcarce,
Las Fuerzas Armadas, la industria de defensa y España necesitan el talento femenino. Nuestro futuro como nación competitiva e igualitaria depende de ello. Se ha titulado esta mesa redonda El talento femenino, un impulso clave en el creciente sector de la defensa, y sobre ello vamos a conversar ya con la general de brigada Loreto Gutiérrez Hurtado, directora del Departamento de Seguridad Nacional. Bueno, me han cambiado un poco el orden. Vale. Con Elena Delgado, directora de Desarrollo de Negocio Nacional de M Group, y con María Jesús Jordén, gerente del CIS, Sistemas de Información y Telecomunicaciones, de la Dirección de Tecnologías para la Defensa y Seguridad de ISDEFE. Son 3 ingenieras, 3 mujeres referentes en el ámbito MID, 3 voces autorizadas a las que cedo ya la palabra para que ellas mismas brevemente expliquen a nuestro auditorio cómo han llegado a los puestos que actualmente desempeñan. En general. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Lo primero, pues agradecer a la organización de esta mesa el que nos haya invitado, ¿no? Y que nos haya permitido hoy hablar de este tema. Yo, en mi caso, como siempre digo, yo desde pequeña quise ser militar, siguiendo como referente pues, a mi padre, que también era militar del aire, y como yo siempre digo con mucho orgullo, me llamo Loreto porque es la patrona del Ejército del Aire y del Espacio. O sea que, y yo quise ser militar en una época en que las mujeres no tenían permitido el acceso todavía a las Fuerzas Armadas, pero bueno, yo tenía ese referente y me siento una privilegiada porque a mí se me llegó esa oportunidad. Hubo mujeres anteriormente que no pudieron acceder porque entonces no se permitía. Estudié Ingeniería Aeronáutica en la Escuela Politécnica de Madrid. En aquel momento era la única escuela que había. Siempre me han gustado las ciencias, ¿no? Lo que ahora se llama las carreras STEM, pues siempre me ha gustado la ingeniería. Y cuando acabé, pues nada, pasé la oposición y entré en el Ejército del Aire. Entonces, Ejército del Aire, ahora Ejército del Aire y del Espacio, en la Academia General del Aire. Y después, pues nada, ya a partir de ahí, cuando salí de teniente, fui destinada al ala 35, allí pasé muchos años, es una unidad a la que siempre estaré unida, una unidad expedicionaria en la que, bueno, pues empiezas tus primeros pasos en la vida militar, con sus operaciones, sus despliegues, todos sus problemas de mantenimiento con las flotas, todo muy interesante. Posteriormente hice el curso de Estado Mayor y ya cuando lo acabé pasé destinada al mando logístico. Y después de ahí ya fui a la Dirección General de Armamento y Material, al Estado Mayor del Aire y posteriormente al MALOG. Allí ya fue cuando ascendí a general de brigada y posteriormente, pues unos meses después, fui nombrada directora del Departamento de Seguridad Nacional, donde estoy actualmente, ¿no? Eso que se resume aquí en 3 minutos, pues casi son 30 años de vida. Y bueno, pues así pasa el tiempo pero vamos, me siento una privilegiada, estoy muy orgullosa de mi profesión y de servir en las Fuerzas Armadas, y eso es lo que puedo transmitir. No es para menos. Elena. Bueno, en mi caso, quizá también un poco orientada o motivada por la profesión de mi padre, creo que eso también ha influido a que yo estudiase una carrera como es ingeniería industrial. Yo me especialicé en mecánica porque me encantaban los coches. O sea, es algo que quizá también, como digo, pues mi padre desde pequeña me ha influenciado en ese aspecto. Entré en escribano M Group hace como 9 años en el departamento precisamente de ingeniería mecánica para diseñar piezas. Tanto, vamos, me encantó esta parte de la profesión, pero sí que es verdad que yo soy una persona muy social y al cabo de 2 años me pasé al desarrollo de negocio. Siempre, por supuesto, muy ligado a todo el tema técnico, por supuesto. Creo que es fundamental tener un perfil técnico para este tipo de sector y para poder vender, ¿no?, lo que nosotros, los complejos sistemas que nosotros hacemos. También estoy muy orgullosa de formar parte de Escribano y quiero decir, no sé si me oirán por aquí mis jefes, pero sí que es cierto que al cabo de 3 años en la empresa me llegué a plantear incluso el meterme en el mundo militar, o sea, en el sector militar, en el Ejército de Tierra o incluso en la Armada o Ejército del Aire. Luego cambié un poquito de opinión, ¿no?, pero estuve a punto. Creo que igual si lo hubiera conocido desde más pequeña, hablaremos más tarde de esto, ¿no?, que la importancia de la cultura de defensa, que muchas veces no llega. En el caso de la general, pues al tener su referente paterno tan directo es más sencillo, pero al resto de la población civil creo que la cultura de defensa no llega y es para nosotros algo desconocido. Y yo creo realmente que si lo hubiera conocido antes, hubiera realizado igual la ingeniería dentro de las Fuerzas Armadas. Muy bien. María Jesús, cuéntanos.
Bueno, en primer lugar, igualmente agradecer a la organización disponer de este espacio, compartirlo con estas excelentes mujeres, referentes también. Agradecer a mis compañeros que atienden y a todo el público que está. Y también tiene parte común de la historia de mis dos compañeras. También el referente fue mi padre, pero otro punto de vista o otro escenario muy, muy distinto. Yo soy la mayor de tres hermanos, las dos mayores somos hermanas, mujeres, con solo un año de diferencia, y luego vino el varón casi una década después. Mi padre en aquel entonces y en aquel lugar, en una España, en un rural, trabajaba como profesor de matemáticas, con lo cual jugaba mucho con nosotros, jugábamos con los números, jugábamos con la investigación, con resolver problemas sencillos en aquel mundo rural, y eso, la verdad, creo que fue creando ese espíritu de investigar, de siempre curiosear, de entender el porqué de las cosas, nunca conformarnos con la primera respuesta, sino ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Y yo creo que de ahí es de donde empiezan a hacer ese espíritu en cuanto a la investigación, a las tecnologías, al sentirme cómoda con las ciencias, con las matemáticas. Luego elegí una ingeniería porque estaba en el recorrido profesional que yo me sentía, evidentemente, y ingeniería aeronáutica. ¿Por qué? Pues porque en aquel entonces, de verdad, la única escuela que había era aquí en Madrid y yo me quería venir a Madrid. Bueno, lo voy a decir porque si no, no sería yo. Soy de Zamora y hago honor a mi tierra y por eso lo tengo que volver a decir. Así que me vine a Madrid, estudié también en la Politécnica. No fue fácil porque es dura. Esta es una de las cosas que quizás luego también hablaremos, ¿no? Acerca de por qué hay menos carreras o menos vocaciones STEM en términos generales. Hombres, mujeres, es verdad que las mujeres tienen aún un ratio más bajo, pero en general hay pocas. Yo creo que no lo hacemos visible lo maravilloso que es estudiar este tipo de carreras, porque nos abre una cantidad de posibilidades y, sobre todo, siempre el escenario es nuevo, hay retos, tenemos que investigar. Nunca me he aburrido, nunca. Y esto para mí es un honor. Veo a mucha gente, me aburro, es monótono. Una carrera tecnológica te quita esa monotonía con toda seguridad, ¿no? Y luego, ¿cómo llegué al mundo de la defensa? Pues esto sí que fue una casualidad. Cuando yo acabé, empecé a trabajar en el mundo civil, en el ámbito de aeropuertos nacionales, etcétera. Trabajé allí durante un año más o menos en pequeñas empresas y se cruzó por mi camino una empresa con un proyecto como cliente el Ejército del Aire, una empresa que ya no existe, una pyme en aquel entonces, BDE, de la cual todavía hay compañeros en ISDEFE que compartimos aquellos orígenes. Ahí empecé mi contacto con el Ejército del Aire, con el mundo de la defensa. La verdad es que me encantó trabajar en el ámbito de la defensa, con el mundo militar, y los proyectos que se presentaban por delante eran todos fascinantes. Fui evolucionando dentro de la empresa a otros proyectos de apoyo al F-18. Siempre lo tengo como referencia, es el avión que me enseñó mucho profesionalmente. Compartimos un programa de intercambio con Estados Unidos y a partir de ahí decidí que nunca más me iba a apartar del mundo de la defensa. Me proporcionaba todo aquello que yo quería, seguir investigando, tener unas oportunidades de tecnologías top y además estar un poco cerca de ese servicio público, ¿no? La verdad es que fue maravilloso. Luego esa empresa fue comprada por Indra, estuve en Indra, siempre pegada al Ejército del Aire, al cual también tengo que referenciar porque lo llevo cerca. Ahora ya comparto por mi evolución toda esa cercanía y conocimiento con el resto de ámbitos y de organismos dentro del Ministerio de Defensa.
En ese momento pasó ISDEFE también por mi vida y cambié de Indra a ISDEFE, pero seguí ligada al Ejército del Aire en proyectos de vigilancia, mando y control aéreo. En el Maloj estuve en el Estado Mayor, donde compartimos cierto tiempo con la general, trabajando en compartimentos al lado y muchas horas. Y luego, durante ese periodo, pues he pasado por todos los niveles de gestión que ISDEFE tiene, desde ser ingeniero, luego coordinador, luego jefe de área y finalmente en la posición que ahora estoy, que soy gerente de CIS, en la Dirección de Tecnologías para Defensa y Seguridad, donde ya mi responsabilidad es mayor, ya no estoy pegada a ese Ejército del Aire y a un ámbito y a un grupo de proyectos o de cliente tan específico. Gestiono los encargos en el ámbito CIS que la empresa tiene con el Ministerio de Defensa, tanto en la Armada como en el Ejército de Tierra, como en los órganos comunes, el CESTIC, el Mando de Ciberespacio, el CIFAS y también, como no, y este es un pequeño encargo, pero del cual también me siento muy orgullosa, con el DSN y con la general. Muy bien, muchas gracias, María Jesús. Parafraseando el título de esta mesa, mi primera pregunta sería, ¿creéis que existe el talento femenino? ¿Tiene género el talento en general? Pues muchas gracias. Yo, cuando se habla de estos temas, yo siempre digo que para mí ni el talento ni las profesiones tienen género, ¿no? Cuando hablamos de un trabajo, hablamos de profesionales y yo creo que el talento lo tienen las personas, independientemente de su género. Entonces, yo por eso invito pues, siempre a los jóvenes, a las jóvenes, cuando damos charlas, a que elijan una profesión, pero porque les guste, porque tengan esa vocación, independientemente de si piensan que ahí hay más mujeres o más hombres. Yo, como siempre digo, y uno se basa en sus experiencias, en los ejemplos. Yo estudié Ingeniería Aeronáutica e ingresé a las Fuerzas Armadas en una época en la que había muchas menos mujeres que ahora y yo no me planteé nunca si había más hombres o mujeres. Y realmente siempre he sido una más, he formado parte del equipo y eso es lo que intento transmitir, que es que no hay profesiones con un género determinado, que es simplemente aquello por lo que tú estás dispuesta a luchar y en lo que tú quieres ejercer tu profesión, porque son muchos años los que vas a estar ahí trabajando y es importante que elijas aquello para lo que tienes vocación sin otra serie de condicionantes que no sean los tuyos propios, lo de que quiero hacer esto y me voy a sacrificar por hacerlo. ¿Qué crees, Yo, Elena? la verdad que estoy completamente de acuerdo con lo que dice la general. El talento no tiene género en absoluto, pero sí que creo que es cierto que el talento en materia de ingeniería en una mujer quizá cuesta más sacarlo o expresarlo que en el caso de los hombres. ¿Y por qué digo esto? No sé si quizá es una cuestión cultural o una cuestión biológica, pero creo que es algo que en las mujeres tenemos quizá que potenciar más, ¿no? Que intentar que desde edades tempranas, como bien has comentado antes, se potencie eso. Antes comentaba María Jesús que de pequeña con su padre, ¿no? Pues hacíais ejercicios de matemáticas. Quizás hay niñas que están ahora mismo estudiando carreras, voy a decir más neutrales, ¿no? Porque hay quizá más igualdad, como puede ser administración de empresas o finanzas, ¿vale? Quizá hay más niñas estudiando esas carreras porque no son conscientes de que tienen realmente ese talento ellas de poder hacer una ingeniería. Y creo que eso es algo que se tiene que trabajar desde edades muy tempranas. Y bueno, eso lo tenemos en los números, ¿no? Los porcentajes de mujeres que estudian un tipo de carreras u otras. Entonces, pese a que el talento no tenga género, sí que creo que en las mujeres quizá cuesta más sacarlo por algún tipo de cuestión. Bueno, pues poco más que añadir. El talento no tiene género y como no quería dejarlo así solo en la opinión personal, me fui al diccionario de la Real Academia a ver qué definición ponía de talento. Y la verdad es que no existe, no pone una definición. Sí que le atribuye dos adjetivos, que es inteligencia, definiéndola como capacidad de entender, y actitud como capacidad para el desempeño o ejercicio de una ocupación. Así que con esto y con el diccionario de la Real en la mano, efectivamente, esas capacidades no dependen del género, dependen del ser humano. Así que definitivamente el talento no tiene género. Sé que estáis de acuerdo claramente en esta cuestión. Sin embargo, ¿sí creéis que puede existir una cierta
un valor añadido que pueda aportar la mujer por el mero hecho de serlo a los cargos profesionales que desempeñáis? ¿Pensáis que la mujer se puede desempeñar mejor en un escenario concreto? No sé, una gestión de crisis. ¿Es la mujer más resiliente? ¿Es la mujer más conciliadora? ¿Se aporta a vuestras profesiones un valor añadido el hecho de ser mujer, la sensibilidad femenina, no sé cómo podéis llamarlo, si ya no vamos a hablar de talento femenino, que como bien convergéis las tres, como tal no existe? ¿Qué creéis? ¿Queréis empezar? No, bueno, empezar yo siempre. Venga, A María Jesús. Elena. Bueno, María Jesús, sí, María Jesús empieza. Es verdad que esa sensibilidad femenina marca distintas formas quizás de liderazgo o de afrontar algunas situaciones. Posiblemente hay rasgos, no sé, yo me atrevería a tomar en reflexión o compartir con vosotros alguna de esas características que a lo largo de mi vida, que ya son muchos años de profesión y muchos equipos gestionando, muchos proyectos, en este mundo de la defensa también, en este mundo tecnológico, quizás afrontemos con algún punto de vista diferente. Y que en este caso, el que nos ocupa ahora, el reto que tiene la industria de la defensa, el que nos ha puesto la geopolítica por delante, pues no sé, pienso en la curiosidad de las mujeres. Las mujeres en términos generales son curiosas. Esa curiosidad también científica, evidentemente, de la que yo hablaba cuando me refería a mi niñez y de que no me vale solo la primera respuesta, me lleva a pensar que potenciamos más la innovación. Esa curiosidad siempre te lleva a estar innovando y no dar por sentado que la primera solución que aparece es o que no hay solución para un problema complejo, ¿no? Quizás también esa escucha activa, esa capacidad de empatizar, pueda aportar una mayor capacidad de formar alianzas, alianzas empresariales, alianzas entre distintos colectivos. Este momento, lo mismo, en este momento del reto de la industria de la defensa, sinceramente creo que no estamos para competir, estamos para colaborar. De modo que esa sensibilidad femenina de la escucha, de empatizar, nos permitirá poner nuestro granito de arena a fomentar más esa colaboración, esas alianzas entre industrias grandes, pequeñas, colaboración público-privada, todos los sectores, de verdad. Necesitamos a todos los sectores para abordar el reto que tenemos por delante. Y ya, por no extenderme y acaparar, dejo paso a mis compañeras. Elena. Bueno, yo sí que creo que hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Y que en la hora de actuar y sobre todo en el trabajo, de cómo afrontar situaciones, quizá cada uno lo afrontamos de maneras distintas, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea ni mejor ni peor, simplemente son diferentes. Y mi opinión es que un buen equipo, un equipo equilibrado con mucha fuerza, digamos, puede ser un equipo formado al 50% por hombres y por mujeres, porque eso va a hacer que se coja lo mejor de cada uno, esos pensamientos críticos quizá y las maneras de actuar de cada uno y llevar y sacar ese trabajo adelante, ¿no? Un ejemplo que siempre cuento, por ejemplo, en nuestra empresa hay un sector, nosotros tenemos una parte de producción muy potente, ¿no? Y en la parte de producción de componentes mecánicos hay un departamento que la mayoría son mujeres y es en la parte del acabado de esas piezas. Y dices, bueno, ¿por qué hay tantas mujeres aquí? El acabado de esas piezas consiste en un proceso que se llama rebarbado, que es terminar esas piezas, dejarlas lo más finas y terminadas posibles, ¿no? Dices, bueno, pues es que los hombres quizá, que no es malo, pero quizás los hombres van más a tiro hecho, son más prácticos en ese sentido, no piensan tanto las cosas, son menos detallistas por algún motivo y quizá pues en este proceso en concreto ellos tardarían 30 segundos, les parece que la pieza está perfecta y dicen, ya está. Mientras que las mujeres somos mucho más detallistas, cuidamos más un poco todos los aspectos y a nosotros, vamos, es algo que hemos visto. Es un ejemplo para diferenciar, ¿no? Quizá el pensamiento de un hombre con respecto al de una mujer, y esto puede aplicar a todo tipo de ámbito. Entonces, en mi opinión, la excelencia está quizá en el equilibrio.
Eso es una cuestión tanto de talento como de talante, digamos, ¿no? Para determinadas cuestiones. Bueno, pues siguiendo un poco con lo que comentaban mis compañeras, pues yo lo que creo que al final, está en línea con ello, al final lo que le aportan las mujeres, igual que los hombres, son capacidades. Cada uno tenemos unas. Efectivamente, los hombres y las mujeres no somos iguales, como digo siempre, porque la naturaleza lo ha decidido así. Y como la naturaleza es sabia, pues los hombres son de una manera y las mujeres somos de otra. Pero cada uno tiene sus capacidades y al final lo que aportamos es eso, en un proceso de selección. Y me remito a tiempos en los que hablábamos antes, en que a lo mejor las mujeres no podían acceder simplemente por ley a ciertos sectores, como las Fuerzas Armadas o la Judicatura hace años, pues se estaba perdiendo talento, se estaban perdiendo capacidades simplemente porque había un sector que no podía acceder. Desde el momento en que todos accedemos, de que todas accedemos a todos los sectores, pues ahí lo que aportamos son capacidades. En un proceso de selección, pues cada uno aporta las suyas y se va eligiendo a los que están mejor cualificados, sean hombres o mujeres, como hablábamos antes, pues para aquellos trabajos en los que vas a ejercer mejor esa profesión. Entonces, para mí es ahí donde está lo que aportamos todos, ¿no?, a las profesiones. Muy bien. Otra cuestión que es el gran problema de la retención del talento en la industria y en las Fuerzas Armadas también. ¿Creéis que la mujer es más estable, es más fácil retener el talento femenino que el masculino? Yo en cuestión, Perdón, por favor. Yo en cuestión de retención de talento creo que no, que vivimos, sobre todo en España, en una época en la que hay, en general, mucha rotación en todas las empresas y no es cuestión de talento, es cuestión, quizá en algunos casos, del mejor postor, y ya no solo en España, sino en Europa. Nos cuesta mucho retener talento masculino y femenino de jóvenes ingenieros que se han formado en nuestras universidades, que son unas universidades excelentes, y nos cuesta mucho que no se vayan al extranjero, cuando los hemos estado formando aquí quizá para nuestra industria que tanta demanda tiene, ¿no? Entonces creo que es una cuestión más social, no sé si política o gubernamental, ¿no?, de hacernos ver, efectivamente, hacernos ver el por qué se van estos jóvenes fuera. Y aparte, volviendo al tema de la retención de talento femenino, creo que quizá lo tenemos un poco más complicado las mujeres en este sentido. Esta es mi opinión personal completamente, porque en muchos casos las mujeres somos las que quizá abandonamos un poco el trabajo por cuestiones familiares, ¿no? No digo que sea la norma general, porque no es así, pero sí que es verdad que en reducciones de jornada la mayoría son mujeres, o incluso mujeres que dejan sus trabajos porque se ven o vemos que familias numerosas, que no nos podemos hacer cargo de la familia y decidimos, quizá por también algo más, no sé, si cultural o biológico, que sentimos, ¿no?, que tenemos que cuidar. Entonces ahí sí que quizá retener el talento, en este caso, pues el talento femenino sería un poquito más complicado. No sé. Yo en lo que respecta a las Fuerzas Armadas, creo que la retención del talento de las mujeres y de los hombres es igual, y yo creo que no estamos afectados igual que las empresas por esas rotaciones, ¿no? Yo que durante toda mi vida militar he trabajado con muchas empresas, por supuesto del sector de la defensa, especialmente todas las relacionadas con la aeronáutica, pues sí que hemos visto, porque nosotros trabajamos constantemente con las empresas, tenemos asistencias técnicas, esa rotación de personal, porque lo ves entre el personal que trabaja con nosotros, va viendo esa rotación, y es un problema, porque en un sector estratégico de la importancia que tiene la industria de defensa y seguridad, pues esta retención, porque además son trabajos que requieren una alta cualificación, mucha formación a todos los niveles, pero ya no solo los niveles más altos, todo el personal, formación profesional, todos los niveles requieren una alta cualificación, muchos estudios, estar permanentemente formándose para estar a la última en toda la tecnología, y es muy difícil el reemplazo. Entonces eso es un problema que hay que analizar y ver cómo se puede retener, que muchas veces son condiciones salariales, pues sí, a veces es difícil competir, y como estabas comentando, es que no es un problema solo de España, es un problema a nivel internacional. Es que el mundo tecnológico ha venido para quedarse, como se dice, forma parte de nuestra sociedad en el día a día y demanda cada vez más puestos de trabajo. Entonces, al final, pues eso, el mejor postor. O sea, hay una demanda tan alta que puedes cambiar de puesto de trabajo pues con mucha facilidad, ¿no? Y eso es una cosa que hay que analizar para ver cómo retener. Entonces puede ser quizá una cuestión de que se ha perdido capacidad de esfuerzo. Quiero decir, primero, hay menos ingenieros en general, porque es una carrera que requiere un mayor esfuerzo. Y quedarse y hay menos estabilidad profesional también de hombres y mujeres a la hora de retener talento, pues porque es más fácil no estar sometido a determinados condicionamientos familiares, hipotecas, tal, y poder volar. Quiero decir, hay menos cultura de esfuerzo, a lo mejor es una cuestión
tan sencilla como que lo que ha cambiado es la forma de afrontar tu vida, tu desempeño laboral, tu... Hombre, sí, yo creo que ha cambiado un poco, pero también hay encuestas que dicen que por qué no estudian carreras STEM los jóvenes hoy en día, ya no ni mujeres ni hombres, en general. Y bueno, hay una parte de los que contestan que dicen que es porque se asocian con un esfuerzo mayor, un esfuerzo académico mayor, ¿no? Y también hay otra parte alta, el 70% o algo así ponía, que es porque no saben luego en qué cuál es el desempeño profesional que van a tener después de estudiar ciertas carreras STEM. Y yo creo que en el fondo ambas están ligadas, porque cuando tú quieres conseguir algo porque realmente tienes una vocación, pues bueno, sabes que hay un esfuerzo, como decía antes María Jesús, por supuesto, la carrera de aeronáutico será muy dura, pero cuando alguien quiere conseguir algo, pues pelea y al final todo cuesta en la vida, nada es gratis, hay que sacrificarse, ¿no? Pero claro, si hay carreras en las que, o formaciones profesionales en las que son duras, pero luego a lo mejor tampoco se tiene muy claro en qué vas a trabajar, cómo vas a tener esa vocación si no conoces en qué vas a emplear luego esos estudios. Y yo creo que ahí sí que se puede trabajar. Porque hoy en día hay, bueno, yo diría que el 90% de lo que nos rodea tiene alguna relación con alguna carrera STEM, porque la tecnología está por todas partes. Entonces, sería muy bueno que desde pequeño se conozca cuando tú estudias una ingeniería, cuando estudias una arquitectura, cuando estudias matemáticas, porque todo el mundo, a un niño le preguntas qué hace un médico y lo sabe perfectamente, pero a lo mejor si le preguntas qué hace un matemático no lo tiene tan claro. Entonces, ahí es donde esas vocaciones vienen de conocer cuando tú estudias algo en qué vas a trabajar después. Y yo creo que ahí es importante esa cultura sobre las carreras STEM, sobre los desarrollos, sobre todo en todo lo que puedes trabajar. Indudablemente hay que hacer visible el potencial que te reporta, lo que yo os decía, lo maravilloso que es luego trabajar. ¿Es duro? Pues sí, es duro. Hay que estudiar, claro, hay que esforzarse, sí, pero tenemos que hacer visible, por lo menos los que ya hemos experimentado el placer de trabajar con las tecnologías y en este mundo, todas esas bondades y todos esos beneficios. Hay que quitar esos estereotipos, divulgar, visualizar, poner en los ojos de ellos, bueno, dónde está la recompensa de ese esfuerzo y divulgarlo, poner referentes, sí. Y luego, en cuanto a retener el talento lo marca, o sea, la retención y la necesidad de retenerlo, desde mi punto de vista, lo marca el mercado. Esto no, estamos hablando ahora de retener el talento porque tenemos un mercado boyante, porque necesitamos de todo, como decía, necesitamos para este reto alianzas y de todo, del femenino, del masculino, todos tenemos que colaborar y todos tenemos que responsabilizarnos de la necesidad o lo que podemos contribuir a conseguir el objetivo para que este reto sea factible, ¿no? Si hablamos hace unos años, el talento se retiene porque el mercado no te da oportunidades y te quedas en la empresa en la que estás, estés mejor, estés peor, ya tendrás tus mecanismos para evolucionar dentro de ella, pero ahí te quedas. Realmente la retención es equilibrar las necesidades que tiene el trabajador con la oferta que le da la empresa y el mercado. En este momento yo creo que es necesario que las empresas escuchen también a los trabajadores, a los mercados, las políticas apoyen también a toda esta retención del talento, sobre todo del talento nacional, que no se nos vayan, como decían ellos. ¿Y por qué creéis, es una pregunta que os lanzo también a las tres, que todavía hay menos mujeres en las carreras STEM en las facultades que hombres? Bueno, pues yo en línea con lo que hablábamos antes, yo creo que es un problema no solo de las mujeres, pero que yo creo que ha evolucionado porque hace 40 años creo que eran un 10% y ahora es un 30%, o sea que sí que ha ido creciendo, ¿no? Ha avanzado bastante, se ha multiplicado por 3. Pero yo creo que al final es un tema de lo que comentaba antes, de que hay que expandir esa cultura de carreras STEM y de que se sepa en qué se trabaja. Y sobre todo en lo que respecta al mundo de la defensa, de la seguridad, ¿no? Yo creo que además pues, por supuesto lo que hablábamos antes, de que es necesario que haya unos salarios adecuados, pero yo creo que como carreras, son carreras tecnológicamente hablando, son atractivas, porque siempre se trabaja con tecnología punta. Son carreras en las que, por lo menos en España, se invierte mucho en I+D+I. O sea, que tienen toda esa parte ya es importante, pero yo creo que también en lo que es el sector de industria y defensa hay que trabajar en decir, bueno, es que estas industrias
decías, este tejido industrial que forma parte de la defensa de nuestro país, ¿no? Tiene otros valores, ¿no? Todos esos valores que están íntimamente ligados a lo que es la seguridad y la defensa, a lo que es la seguridad nacional, que es defender nuestros derechos, nuestra cultura, el bienestar que tenemos en nuestra sociedad, todo esto que es inherente a nuestro país, la soberanía de nuestro país, todo eso que parece que es así algo que se tiene, pero que hay que proteger, es evidente, en el mundo en el que nos movemos, pues lo vemos, es necesario protegerlo. Y yo creo que esa parte que también es expandir esa cultura de seguridad y defensa, hay que hacerlo en las industrias. Todo el personal que trabaja en el sector de la industria y la defensa, pues para mí eso es otro valor esencial, pues eso es la parte para retener, el estar orgulloso de hacer ese servicio a España, ¿no? Ese servicio a la sociedad, y el que un día vean a las Fuerzas Armadas en una misión y se sientan parte de ello porque están viendo que van bien equipados y porque ven que todo el material que están utilizando ellos han formado parte de eso y han sido capaces de desarrollarlo, ¿no? Y cuando volvemos otra vez, como decimos nosotros, a territorio nacional con la entera satisfacción del deber cumplido, pues que todo ese personal que trabaja en esas industrias también se sienta con la entera satisfacción del deber cumplido, porque ve volver a sus Fuerzas Armadas con la misión cumplida y sanos y salvo. O cuando estamos aquí también en territorio nacional y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han participado en todas las crisis, han apoyado, pues también ver ahí todo ese material, todo eso que se usa, no sería posible si no estuviese este tejido industrial. Es que todos formamos esa colaboración público-privada, en esto es esencial. Yo, como decía, toda mi vida he trabajado con la industria de defensa y para mí son parte del equipo y hemos sufrido en las misiones y hemos recuperado aviones juntos y hemos hecho muchísimos trabajos juntos. Entonces, para mí eso es otro valor que se tiene, que no es solamente un tema económico, un tema que por supuesto es importante, como hablamos, sobre todo cuando hay mucha demanda, pero que hay otra parte que también juega mucho en la retención de un talento, y es formar parte de algo mayor. No es solamente un trabajo, como digo yo, es que no es solo un trabajo, es una profesión, y cuando uno ejerce una profesión es algo más, es algo... No, eso es una cuestión de valores que hay que inculcar también. Sí, estamos, totalmente. va más allá de lo económico, estamos entrando en el terreno... Es un tema esencial y más para mí en un sector como este, ¿no? que se fundamenta en unos valores que siempre digo compartimos con nuestra sociedad. Las Fuerzas Armadas formamos parte de una sociedad que tiene unos valores en los que estamos incluidos, ¿no? Pero que es esencial potenciar también eso. Bueno, Elena. yo supongo que por los datos que ha comentado la general, algo estaremos haciendo bien o no lo estaremos haciendo tan mal, ¿no? Porque si hemos triplicado esa cifra, ¿no?, en el porcentaje de mujeres que estudian carreras STEM, quizá no ha sido un proceso muy rápido y quizá tengamos que acelerarlo un poco más. En mi opinión, por supuesto, sin forzarlo, no, todo lo que se fuerza no sale mal, o sea que tiene que ser un proceso natural. Y volviendo a la primera pregunta que nos hacías del talento y a lo que yo comentaba de que tenemos que potenciar que esas mujeres saquen ese talento que tienen, a veces que está oculto, que lo saquen fuera, creo que sería la manera de incrementar también el porcentaje de mujeres estudiando este tipo de carreras. Y otra vez incido, quizás es casualidad, ¿no?, pero la general Loreto ha comentado que ella desde pequeña le ha llamado la atención el mundo militar por su padre, María Jesús también por su padre el tema de las matemáticas, y es que a mí desde pequeña, desde bien pequeña, esto también nos lo contaba el otro día, que como digo, igual es casualidad, pero a mí de pequeña quizá pues mi padre me ha incitado a jugar con juguetes que hoy en día pensamos que son masculinos, ¿no? O sea, coches teledirigidos, construcciones, legos, quizá porque a él también le gustaba y entonces se lo pasaba mejor conmigo montar en bici. Nunca jamás me han regalado, que no digo que esté mal, pero nunca jamás me han regalado el típico baby born, ¿no? Y entonces eso me ha hecho acostumbrarme también a otro tipo de juegos que sean un poco más creativos y que necesites a lo mejor un poco más de ingenio, y eso hace que ese talento también se desarrolle desde la infancia, y eso ayuda, porque desde luego que si no lo incentivamos desde que somos pequeños no nos va a gustar. Si a un chico le plantas un balón de fútbol, generalmente va a jugar con sus compañeros al fútbol y creo que le va a gustar jugar al fútbol, por norma general. No lo digo, o sea, no quiero ir a ningún caso en particular, pero creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Es lo que vamos a hacer, lo que vemos desde pequeños y a lo que nos acostumbran es lo que al final nos va a terminar llamando la atención. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y bueno, por añadir algún dato que recogí de estadísticas, es en por qué las mujeres tienen menor presencia en esas carreras STEM.
Apuntan algunos que efectivamente no existe una brecha en el rendimiento académico, que va cuando los informes PISA determinan que la diferencia de rendimiento entre mujeres y hombres o entre los jóvenes en matemáticas, ciencia es muy, muy pequeña. Y la OCDE señala que la brecha de género en STEM a los 15 años se manifiesta más en una autopercepción que en una capacidad en sí. En la Universidad Española las mujeres aprueban un porcentaje mayor de créditos en carreras STEM. En el curso 2019-2020 superaron el 88% de las asignaturas matriculadas frente al 80% que los varones aprobaron estas asignaturas. Y tampoco presentan tasas de abandono elevadas, o sea que no hay una brecha de conocimiento, indudablemente son condicionantes sociales. Condicionantes sociales que tenemos que trabajar todos para irlos derrumbando. Quitar esos estereotipos en esas edades tempranas. Hay también un estudio del Laboratorio Cognitivo de Desarrollo del doctor Andrei en USA, en el 2017 revelaba que en este momento, en ese periodo del 2017, en sus estudios, en la edad temprana de los niños de 1 a 6 años, a los 6 años ya tanto los niños en términos generales habían interiorizado el éxito y el genio con el hombre. Entonces, quizás ahí todos nuestros referentes de esa vida temprana están demostrando que estos estudios tienen también, efectivamente, es la respuesta que nosotras tres hemos dado al tener en esas edades tempranas, ya ese sesgo se quitó. Ese estereotipo de sesgo y de un comportamiento más de éxito centrado al masculino. Así que socialmente creo que sí que hay que trabajar para seguir motivando a todos, en las hombres y mujeres en las carreras STEM, pero realmente los datos van mostrando que vamos lentos y por eso no podemos, lentos en igualarnos, por eso no podemos dejar de actuar. Justamente por esa lentitud, quien está ahora en disposición de contratar a hombres o mujeres todavía no ha pasado por ese proceso cultural al que te refieres. Entonces, ¿qué pensáis respecto a la predisposición de la industria del sector de la defensa a la hora de contratar mujeres? ¿Es la misma que pueden tener que a la hora de contratar a un hombre o no? O también esto confluye con el problema que hablábamos antes. No hay ingenieros. Eso. Con lo cual, al final lo que necesitas es contratar ingenieros, sean hombres o sean mujeres. ¿Cómo lo veis? Indudablemente esa es la respuesta. Ahora necesitamos a todos, a hombres y a mujeres, a todos. Yo creo que la industria de la defensa, no sé, está Elena para respondernos desde ese punto de vista, pero dentro de las empresas públicas y dentro de las empresas que apoyamos a la defensa, indudablemente necesitamos a todos, a hombres y a mujeres. No hacemos distinción para nada. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Si bien es cierto que antes he comentado que un equilibrio en los equipos, tanto de hombres como mujeres, pues me parece fundamental, Sí. pero es verdad que ese equilibrio, aunque lo busquemos, a día de hoy no se puede conseguir, es imposible. No vas a acaparar todo el talento que hay, el talento femenino que hay en el mercado y te lo vas a llevar a tu empresa y vas a tener a todas las mujeres ingenieros mecánicos o ingenieros de software, los vas a tener tú. Pero la realidad es que a nosotros, de 10 currículums que nos llegan en materia de ingeniería, uno es una mujer. Y yo, que estudié industriales en la Politécnica hace 16 o 17 años, creo que, vamos, por los datos que hemos dado, hemos ido evolucionando, pero yo recuerdo el primer día de clase, éramos 4 chicas frente a 80 chicos. Y no estudié hace tanto, es decir, que sigue habiendo esa necesidad de mujeres. Entonces, quizá intentar igualarlo en las empresas es que no tiene ningún sentido, porque primero lo vas a forzar, no es natural, y segundo, es prácticamente imposible. Nosotros en M Group contamos con casi un 40% de mujeres, lo cual, vamos, me parece algo extraordinario. Sí que es verdad que diversificamos en muchas áreas, no es solo ingeniería. Si me voy al departamento de ingeniería, no me sé ahora mismo el dato, pero desde luego que no somos 40-60.
Yo tengo la sensación, por lo que estáis hablando, de que planteáis que el escenario es completamente igualitario, que se necesitan ingenieras, que no hay nada que frene el que haya una cierta paridad, ¿no? en el ámbito de la defensa y la industria entre mujeres y hombres. Pero si nos damos un paseo por la feria, si salimos ahora echando un poco el ojo, no lo vamos a ver. Si te paras en cualquier... yo como periodista, ¿no? y preguntas por el director de cualquier empresa, lo normal es que quien salga sea un hombre y no una mujer. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo va a dejar de ser así? Sin forzar el tema de las cuotas, porque entiendo que ninguna estamos especialmente a favor de que se fuerce el que haya cuotas del 50% en las juntas directivas. Pero ¿cuándo va a dejar de ocurrir esto? Se van a contratar ingenieros porque hacen falta ingenieros, sin género. Pero ¿cuándo van a llegar a los puestos directivos? ¿Y cuándo va a haber una FEINDEF en la que paseemos y yo, periodista, entre a preguntar por alguien de un puesto directivo que me dé una charla y quien salga no sea fundamental, siempre, en la gran mayoría de los casos, un hombre? Quizá cuando es una pregunta difícil, muy difícil, igual nunca, o igual dentro de muchos años, si seguimos la evolución que hemos tenido hasta ahora, haciendo números rápidos, quizá dentro de 60 años, más o menos, o 50 años, lleguemos a tener en las carreras STEM un 50% de mujeres y 50% de hombres. 60 años. Y después de esos 60 años tienen que pasar otros 20 años para que esa mujer se forme en el ámbito laboral, quizá 20, pues a los 35, 38 años estés ya preparada para asumir un cargo directivo. Entonces, quizá dentro de 80 años, Eva, podamos venir aquí... No lo veremos. Bueno, y verlo. No lo sabemos, la verdad que es difícil. yo creo que también, vamos a ver, hablo por ejemplo de las Fuerzas Armadas, donde dicen, bueno, es que no había mujeres generales. Bueno, es que las mujeres accedieron al ejército por primera vez en el año 88. Entonces, claro, esto no... además, dentro de las Fuerzas Armadas hay unos tiempos mínimos en cada empleo, hay unas evaluaciones, entonces eso requiere un tiempo. Y no había pasado el tiempo suficiente hasta que ascendió la primera, ni siquiera para que se produjesen las condiciones en las que alguien podía ascender, que tampoco significa que asciendas, las condiciones mínimas para poder ascender con todo su recorrido. Por lo que estábamos hablando de las carreras, pues en el año 80 si eran un 10% y ahora somos, ya vamos por el 30%, pero claro, el 30% son las últimas que están entrando, entonces esas no pueden acceder a un puesto directivo ya nada más entrar. Entonces, claro, esto es un proceso en el que, como estábamos comentando, tampoco tiene por qué suceder que dentro de 80 años lleguemos aquí y el 50% o el 30% o el 70% a lo mejor sigue siendo igual. Pero para mí la parte más importante es que todo aquel o toda aquella que haya decidido estudiar algo y haya decidido sacrificarse, haya podido hacerlo, haya tenido la oportunidad. Porque para mí es eso, es que todos tengamos, no somos todos iguales, tenemos que tener los mismos derechos. Y en ese momento, pues las mujeres, como digo siempre, cuando han querido acceder a algo, yo ponía un ejemplo el otro día cuando hablábamos, ¿no? En el año, lo miré por curiosidad, las mujeres no podían ser jueces tampoco en España. No sé desde qué año permitieron a las mujeres acceder a la judicatura. Yo creo que fue en el 78 cuando hubo la primera juez. Pero es que ahora las oposiciones a juez son un 70 y tantos %. O sea, como digo yo, cuando las mujeres nos proponemos algo, pues ahí vamos y lo conseguimos, ¿no? Entonces, si en este sector eso va a ser así, pues no lo sé. Bueno, llevamos una progresión. Efectivamente, sigue habiendo menos mujeres, tanto en las Fuerzas Armadas como en las carreras STEM todavía. Pero bueno, lo importante es que las que quieren acceder se sacrifican, estudian y lo consiguen, ahí están, tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil saber si eso va a suceder siquiera, ni cuándo, como bien decía, es muy difícil, pero ni siquiera si eso va a ser así. Pero bueno, yo creo que mientras se pueda acceder a los procesos y haya unos procesos equilibrados, hay unos procesos en los que se evalúen capacidades y, como decíamos antes, si no, el talento no tiene género, pues esto irá bien, esto irá creciendo en la medida en la que tenga que crecer. Ese es un aporte interesante porque normalmente no se plantea desde ese punto de vista. El reto al final no es una cuestión de números, sino de oportunidades, de que la mujer que quiera hacerlo, que pueda hacerlo y tenga las mismas oportunidades que tienen los hombres. Bien, no sé cómo vamos de tiempo. Seguimos pues, ¿de acuerdo? La pregunta que quería plantearos ahora tiene que ver con el contexto general de la defensa. Este es el momento de la defensa. Es el momento de la defensa a nivel europeo. Es el momento de la defensa por cuestiones estratégicas que tienen que ver por los conflictos abiertos y es el momento de la defensa también desde el punto de vista de la inversión
en medios militares. Es el momento también para la industria de defensa. Abre esto un... Claro, es que me siento ya un poco volviendo a hablar de las mujeres. Abre esto un escenario especialmente favorable para que la mujer esté presente en el sector defensa e ingeniería, que es lo que nos trae hoy aquí. ¿De qué forma va a afectar? Pues fíjate, yo viendo mi entorno cercano, pensaba que la cultura de la defensa calaba igual y este momento, el momento en hombres que en mujeres. Quizás porque vivo justo en este escenario, pero luego también busqué datos y bueno, hay datos que me sorprendieron. Y hay un informe asociado al Talento para el Futuro que revela que el apoyo al aumento del gasto militar es significativamente mayor entre los hombres y lo sitúa en un 70% que entre las mujeres, que lo sitúa en un 48%. Me sorprendió, porque como os digo, mi entorno en el que yo desarrollo la actividad familiar, personal y profesional no es así. Pero si los datos estadísticos lo dicen, quizás debemos de comunicar esa cultura de la defensa de la que hablaba la general, esa cultura de las bondades de invertir en defensa, buscar una comunicación que quizás llegue a todos, indudablemente, pero que busque cómo llegar quizás a ese grupo, ese sector femenino que está dando esas respuestas. Y la verdad que no lo sé, lo dejo y lo planteo porque fue una sorpresa. Pero creo que hay que reflexionarla, hay que invertir en comunicar esa cultura de la defensa. ¿Por qué invertir en defensa es invertir en un bienestar social? ¿Por qué no es ir a la guerra? ¿Por qué es seguir manteniendo las oportunidades para todos los ciudadanos de este país o del mundo? Y hacer esfuerzos, todos en general, pero las organizaciones, de esa comunicación que vaya permeando en la sociedad y sobre todo llegando, bueno, quizás a ese sector que, sorpresa, en este dato, miré 2 o 3 informes y concluían en lo mismo. Pues bueno, yo creo que en relación a lo mejor con ese informe, si ahora mismo en el sector de la industria o en el sector de defensa y seguridad hay más hombres que mujeres trabajando, pues efectivamente cuando se haga una encuesta apoyarán más los que trabajan en el sector, ¿no? Pero yo lo que creo que sí que es importante en el momento en que nos encontramos, que efectivamente va a haber un impulso a la industria de defensa y de seguridad, pero no solo en España, es en toda Europa, ¿no? Y que va a haber esa competencia por el talento STEM, porque va a ser necesario para impulsar esa industria de defensa, esa adquisición de capacidades, ¿no? Ahí sí que va a ser importante retener el talento. Ahí va a ser importante, y cuando hagamos ese trabajo, como digo, de retener el talento no solo y de potenciarlo, de que haya más jóvenes que quieran estudiar carreras STEM, pues eso incluirá a las mujeres, o sea, vendrán todos. Yo vuelvo a lo que decía antes, es necesario que se conozca para qué valen esas carreras STEM y es importante inculcar esos valores que están asociados a esa vocación de servicio de la industria de seguridad y defensa, ¿no? Y ahora es el momento, porque estamos ahí, porque hace falta adquirir capacidades, porque se está haciendo un esfuerzo a nivel España, a nivel Europa para conseguirlas y es un momento esencial para potenciar ese talento y esas carreras STEM que hacen falta para alcanzar esos objetivos de capacidades que nos hemos marcado. La verdad que me hago un poco eco de las palabras de la general y es que es cierto que las labores de divulgación que tenemos que hacer son fundamentales, pero sí que creo que hoy en día, y gracias también a los medios, quizá a veces en exceso, ¿no?, pero sí que creo que está calando en la sociedad la importancia del sector de la defensa, la importancia de la industria de la defensa, sí, que en los últimos 8 años ha cambiado drásticamente. Quizá en los últimos 20 años no se ha visto la evolución que hemos vivido en estos últimos 4 o 5. Y yo, que miro a mi alrededor, y en mi caso particular es cierto que no estoy rodeada de personal militar, y cada vez, tanto en mi familia como en mis diferentes grupos de amigos, y cada vez son más los que se interesan por este sector y los que incluso me han pedido contactos para
entrar en este sector y formarse y enterarse más de lo que está pasando, ¿no? O sea, sí que creo que es algo que está llamando la atención y está llamando la atención tanto en hombres como en mujeres, pero volvemos a lo mismo. Si hay más hombres con estos perfiles, al final los porcentajes que comentaba María Jesús pues van a ser más elevados en hombres. También creo, volviendo a la parte de los medios, ¿no?, que quizá estos últimos 2 o 3 años pues va a jugar un papel fundamental nuestra princesa Leonor, ¿no?, que ha ingresado en las Fuerzas Armadas y está haciendo la carrera militar, y creo que gracias a ella y a todas las redes sociales y lo que se ve en los medios, muchas niñas se van a ver inspiradas por ella, y estoy segurísima, vamos, y seguro que hay datos, aunque no los he consultado, de cómo ha crecido en los últimos quizá, no sé, 2 años, o cómo ha incrementado el porcentaje de mujeres que ingresan en las academias militares, supongo. Para mí es, desde luego, un referente, y lo hubiera sido desde pequeña. La gran baluarte de la cultura de defensa, obviamente, ha sido ella. Otro factor importante también al final es que la defensa ha venido a los medios generalistas. Hoy cualquiera habla de sistemas de armas en los medios generalistas, y el público en general consume información de sistemas de armas. Eso también ha terminado, desgraciadamente, la guerra ha generado también cultura de defensa en ese sentido. Hombre, en una situación como la que tenemos actualmente, ¿no?, pues al final se ve la necesidad de tener una disuasión creíble, se ve la necesidad de esta inversión, porque al final, pues lo que comentábamos antes, es que creemos que nuestro modo de vida, nuestros valores, el bienestar de nuestra sociedad, nuestros derechos y libertades es algo que se mantiene porque sí, pero no, es una cosa que hay que proteger. Y esa protección de todos esos valores, de todos esos derechos, de todo ese bienestar y toda esa vida que tenemos en nuestro país, pues necesita de una inversión para mantenerla. Y además es un tema que es lo que decimos siempre, es que la seguridad y la defensa, como decimos en el Departamento de Seguridad Nacional, es un proyecto compartido, es que implica a todos. Es que además también nos lo dice, ¿no?, nuestra Constitución, que es un derecho y un deber de todos los españoles, y al final es que abarca tantas áreas en las que todos estamos involucrados, y eso es esencial también transmitirlo, ¿no? Muy bien, pues yo creo que podemos dar por concluida esta mesa. No sé si queréis hacer algún aporte de cierre, alguna de las 3 a nuestro auditorio. Bueno, yo quizá, no sé si hay aquí alguien que esté planteándose qué estudiar, pero sí que animo, ¿no?, a todas esas mujeres que piensen quizá, no sé, por algún motivo, que no son capaces de sacar este tipo de carreras, pues animo a que se puede, efectivamente hay que esforzarse. Y algo que siempre digo también es que las mujeres nos lo tenemos que creer, o sea, nunca nos tenemos que saber poner en valor. Muchas veces somos nosotras mismas las que decimos, bueno, yo no puedo hacer esto, no lo hago. No, vamos a hacerlo. Se puede. O sea, se puede, por supuesto que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo, por concluir, agradecer a los programas de mentorización, a los programas como Mujer, Ingeniería y Defensa, que indudablemente sí que comunican estos valores y esta necesidad, y sobre todo el campo tan impresionante para poder disfrutar toda tu vida profesional. Así que también agradecer a todas estas iniciativas que considero que hacen una labor muy importante. Nada más. Bien, pues muchas gracias. General Loreto Gutiérrez, Elena Delgado y María Jesús Jordén, por poner luz con vuestra visión y trayectoria a la situación actual de las mujeres en la ingeniería y en la defensa, y a los retos y perspectivas de futuro en esta materia. Gracias. Damos paso ahora a la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, gran impulsora y la más firme defensora de los objetivos del proyecto MIT, que nos ha traído hoy aquí, quien va a proceder a la entrega en este acto de los reconocimientos Mujer, Ingeniería y Defensa. Recibe el reconocimiento individual por su trayectoria como ingeniera
la capitán de navío del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, Concepción Rodrigo Bayo, ingeniera aeronáutica, directora de la Escuela Técnica Superior de Armas Navales y la primera mujer en alcanzar el empleo de capitán de navío del Cuerpo de Ingenieros de la Armada. Recibe el reconocimiento institucional por fomentar los valores del proyecto Mujer, Ingeniería y Defensa, Sainsel Sistemas Navales, empresa líder en sistemas integrados de navegación y puentes de gobierno para buques y suministradora de equipos y soluciones de modernización de sistemas de combate de buques de superficie y submarinos. Recoge el reconocimiento Susana Hernández Ruiz, su presidenta desde el año 2020. Y recoge, por último, el reconocimiento extraordinario Sandra Gusi Martínez, bióloga especializada en microbiología, investigadora en los laboratorios de biología molecular e inmunología del Departamento de Sistemas de Defensa NBQ del Campus La Marañosa del INTA. Fue galardonada en 2024 con uno de los 3 premios Mujeres y Niñas en la Ciencia en el cuartel general de la OTAN en Bruselas por su proyecto de investigación sobre bacterias electrogénicas para detección de amenazas ambientales. Gracias. Cedo ahora la palabra a nuestra secretaria de Estado de Defensa, doña María Amparo Valcarce. Señor presidente de la Fundación FEINDEF, señor director general del INTA, señor presidente de la Fundación Círculo, señor director general de la Real Academia de Ingeniería, señor consejero delegado de ISDEFE, queridas ponentes, premiadas, señoras y señores. Quiero agradecer a las instituciones que componen el proyecto Mujer, Ingeniería y Defensa el esfuerzo que han realizado para que este evento pueda celebrarse. Y, por supuesto, mi felicitación de nuevo a las componentes de la mesa redonda, general Loreto Gutiérrez, doña Elena Delgado, doña María Jesús Jordén y doña Eva Cervera. Mi felicitación una vez más a las premiadas, capitán de navío Concepción Rodrigo Bayo, doña Susana Hernández, presidenta de Sainsel, doña Sandra Gusi, investigadora del INTA. El Gobierno de España está impulsando un incremento de la inversión en defensa, un incremento sin precedentes, un incremento histórico. La situación geopolítica actual y nuestros compromisos internacionales así lo demandan. Pero no es suficiente con proporcionar las mejores condiciones de seguridad a nuestros ciudadanos. Debemos hacer más. Además de un país seguro, queremos que sea un país igualitario. El contexto actual exige no solo una inversión en tecnología, sino sobre todo una inversión en talento. Y ese talento no puede ni debe prescindir de la mitad de la población de España. No puede prescindir de las mujeres. El proyecto Mujer, Ingeniería y Defensa nació hace 3 años con un objetivo muy claro, que haya más mujeres en puestos de liderazgo, tanto en las Fuerzas Armadas como en la industria de defensa. Nos centramos sobre todo en las carreras STEM, ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, porque hemos observado que en los últimos años ha descendido el número de mujeres que eligen estudiar estas disciplinas.
Y este descenso de vocaciones STEM compromete también su presencia en el futuro en la industria de defensa, ya que es un sector que tiene que estar a la vanguardia y exige un gran desarrollo tecnológico. Hemos estado presentes en centros educativos y universidades. Intentamos mostrar mujeres referentes de las Fuerzas Armadas, mujeres referentes de la industria de defensa, para despertar el interés de las mujeres jóvenes, de las estudiantes hacia la defensa. Queremos promover las vocaciones STEM desde la educación secundaria obligatoria, es decir, desde las edades tempranas, que es cuando se forman las vocaciones. Precisamente ese es el momento cuando las alumnas toman las primeras decisiones sobre los estudios que van a cursar en el futuro. Pero también queremos que las universitarias de los últimos años, de los grados tecnológicos, que están a punto de asomarse al mundo laboral, se decidan a desarrollar su carrera profesional bien en las Fuerzas Armadas, bien en la industria de defensa. En estos años hemos organizado eventos en 17 centros educativos y 3 universidades. Más de 2.000 alumnos han podido escuchar, preguntar, dialogar con mujeres profesionales de altísimo nivel, civiles y militares. Mujeres referentes como vosotras, Loreto, Elena, María Jesús, Eva, Concha, Susana, Sandra. Habéis dicho en la mesa redonda que el talento no tiene género. ¡Qué gran verdad! Vosotras sois la prueba de que cuando las mujeres se han adentrado en sectores tradicionalmente masculinos, han llegado a lo más alto y han llegado para quedarse. Loreto y Concha habéis sido pioneras en los cuerpos de ingenieros del Ejército del Aire y del Espacio y de la Armada. Detrás de vosotras han venido muchas más y tienen que venir más. Y vosotras, Elena, María Jesús, Eva, Susana, sois líderes en la industria y en la comunicación. Sandra, tú eres el futuro, ya casi presente. Has recogido el testigo de muchas de las ingenieras que os han precedido. Y no solo habéis abierto camino en este sector, sino que lo habéis hecho mejor. Porque las mujeres aportan experiencia, conocimiento, pero también la capacidad para el diálogo, para el acuerdo, la visión colaborativa. Es lo que pretendemos desde el proyecto Mujer, Ingeniería y Defensa, que nace para que el talento femenino y su aproximación a los problemas nos permitan afrontar los retos estratégicos, técnicos y humanos del siglo XXI. No es solo una cuestión de justicia social o igualdad de oportunidades, que ya sería razón suficiente, sino de eficacia, de eficiencia, de inteligencia colectiva. Aún queda mucho camino por recorrer. Hoy en España las mujeres representan solo una pequeña fracción del total de profesionales de la defensa, aunque eso sí, estamos a la cabeza dentro de los países de la OTAN. Pero observamos que la presencia de las mujeres es aún menor en puestos directivos o de liderazgo. Es imprescindible seguir derribando barreras culturales, derribar estereotipos de género, techos de cristal, pero también tenemos que ser capaces de, a través de la educación y de la formación, tener mejores capacidades estratégicas. El proyecto Mujer, Ingeniería y Defensa queremos que sea un faro, una invitación, pero también un espejo donde puedan reflejarse muchas mujeres. Es cierto que ya se normaliza la imagen de la mujer líder, tanto en las Fuerzas Armadas como en la industria. Y ello es posible gracias a todos y a todas vosotras. Gracias a todas vosotras por abrir camino. Gracias a todos vosotros por sostener con firmeza la bandera de la igualdad real dentro de uno de los sectores más exigentes de nuestra sociedad. Muchísimas gracias a todos.